Buenas tardes. Continuando con la presentación de reglas del negocio, vamos a proponer a continuación una taxonomía para las reglas que controlan los procesos de la organización. Hemos mencionado antes que las reglas del negocio imponen restricciones, disparan acciones y gobiernan tareas y procesos. Pueden controlarse en forma manual o automática. Cuando las reglas son convenciones que algunas de las partes interesadas conocen y transmiten oralmente, la captura se hace más compleja, porque es probable que no todos las interpreten de la misma manera e incluso que no todos las conozcan. Cuando las reglas de la organización están documentadas y se cumplen estrictamente, la tarea del analista puede simplificarse, aunque no necesariamente. Aun cuando se trate de un marco normativo formal, puede haber circunstancias especiales dentro de las cuales las reglas no se cumplen. Además, la especificación de una resolución puede ser ambigua o puede haber inconsistencia con otras reglamentaciones. Aunque las reglas del negocio no son requerimientos, son fuente de requerimiento y pueden derivar requerimientos funcionales. Las reglas del negocio pueden clasificarse con distintos criterios. Hemos optado por agrupar hechos, distinguiéndolos de las restricciones, de los disparadores de acciones, las inferencias y las reglas de cómputo. Un hecho es una frase que es verdadera en un momento determinado de tiempo. Un hecho describe asociaciones entre términos importantes del negocio. Por lo general, esos términos forman parte del glosario. No es sencillo capturar hechos pertinentes. Empiezan a aparecer en el diagrama de contexto vinculado a los flujos de datos del sistema. Sin embargo, no todos los hechos capturados van a ser relevantes, pero el analista debe analizar cuidadosamente cuáles descarta. Hay muchos hechos que no afectan al negocio o no están dentro del alcance del proyecto. Hay otros que sí son pertinentes y difíciles de detectar. Los hechos acerca de las entidades relevantes van a ir apareciendo a medida que capturemos requerimientos para los datos y elaboremos modelos de datos. En el ejemplo del hospital, que hemos planteado varias veces, una regla externa puede ser: cada fármaco tiene un código que lo identifica. En una distribuidora de repuestos, un hecho, establecido como una regla interna, es que cada paquete tiene un costo de envío. Fármaco, paquete, deberían estar en el glosario. Al costo de envío no se le aplican impuestos. Es otro hecho que establece una regla externa a la organización. En la agencia que alquila vehículos, una regla puede ser: un vehículo puede ser retirado en una ciudad y entregado en otra. En una aerolínea, una regla externa es que cada piloto de avión debe recibir una capacitación anual de al menos 30 horas. En la UNS, los viáticos de los profesores viajeros los establece el Consejo Superior Universitario. Una restricción es una frase que limita las acciones que el sistema o los usuarios pueden realizar. Una regla restrictiva impone algo que se debe o no se debe hacer, o que solo ciertas personas o roles pueden hacer. Observemos que estas reglas no agregan funcionalidad, sino que establecen restricciones sobre la funcionalidad. El experto del dominio o los expertos del entorno de la organización tienden a no especificar estas restricciones porque las consideran obvias. Para el sistema no es obvio, tienen que quedar explícitas para que el desarrollador las tenga en cuenta al programar. Las restricciones pueden plantearse como políticas de la organización, regulaciones del gobierno, externas en este caso, estándares de la industria, también son reglas externas. Tengamos en cuenta que las normas internas de la organización nunca pueden relajar a las normas externas, pueden ser más estrictas, pero no más débiles. En la obra social de la UNS, que fue el proyecto que
hicimos en el año 2015, el segundo año que se dictó requerimientos, algunas de las reglas que plantearon los usuarios fueron que si un odontólogo indica la extracción de una pieza dentaria que ya se consignado en la base de datos como extraída, la práctica no se autoriza. Si un ginecólogo indica una ecografía vaginal a un afiliado de sexo masculino, la práctica no se autoriza. En la agencia de alquiler de autos, la política de la organización establece que un menor de 25 años solo puede alquilar un auto si saca un seguro total. En cualquiera de las interfaces, el sistema muestra solo 4 dígitos del número de documento. En cambio, una regulación del gobierno externa a la organización es que un menor de 21 años no puede alquilar un auto y ninguna aplicación puede mostrar el DNI o el CUIL completo. Observemos nuevamente que la política de la organización establece un requisito más fuerte que la regulación del gobierno, o extiende al menos la regulación del gobierno. En una aerolínea puede ser política interna de la organización que un pasajero menor de 12 años que viaja sin acompañante mayor de 18 debe ubicarse en primera clase. Seguramente también haya normas estrictas establecidas fuera de la organización para el caso de pasajeros menores de edad, en particular con la documentación que tiene que acompañarlo. Otra regulación del gobierno, que no tiene nada que ver con los pasajeros menores, pero sí se aplica a una aerolínea, es que cada miembro de la tripulación no puede estar asignado a 2 viajes de más de 8 horas con menos de 24 horas de diferencia entre uno y otro. Nuevamente es un ejemplo de regla ambigua, cómo se computan las 24 horas, teniendo en cuenta el horario de salida o de llegada. Hay varias combinaciones posibles. También en una aerolínea puede exigir que las compras de tickets que se imputan a millas ganadas por consumos en las tarjetas de crédito solo pueden hacerse a través de la web si el pasajero es el propio titular de la tarjeta. Si el ticket es para un familiar, la compra debe hacerse en forma presencial. La restricción debe aplicarse antes de que se realice todo el proceso de consulta y selección del vuelo. Es muy importante que las restricciones no produzcan inconvenientes innecesarios al usuario y que los mensajes sean claros. No es bueno tener que interactuar varios minutos con el sistema, completar todo un formulario y que al terminar con el formulario nos diga la operación se cancela o la operación no puede completarse, consulte a un operador. Consideremos ahora una restricción establecida como un estándar de calidad para la industria, en este caso de bebidas envasadas. Si un envase no verifica el análisis de gases, se rechaza. Es una norma de la serie ISO que permite derivar requerimientos para desarrollar e implementar un sistema de gestión de inocuidad con el fin de lograr una armonización internacional que permita la mejora de la seguridad en los alimentos durante el transcurso de toda la cadena de suministro. Muchos proyectos utilizan la lista o catálogo de usuarios para definir los niveles de acceso al sistema. Cuando el escenario es complejo y el acceso del usuario a las operaciones del sistema depende del rol que cada usuario tenga en el sistema, una lista no es una representación adecuada. La matriz de roles y permisos es un modelo que define los tipos de roles y sus permisos asociados necesarios para ejecutar las operaciones del sistema. Una operación puede ser una función individual en el sistema o un grupo de funciones. Puede ser conceptual o puede ser un elemento físico real en la interfaz de usuario. Un rol es un nombre para una colección de usuarios que comparten funciones comunes y acceso a un sistema. Dependiendo de la organización, los roles pueden definirse de maneras diferentes. Por ejemplo, puede ser que todos los gerentes tengan los mismos permisos para las mismas operaciones. También puede ser que todos los usuarios comunes internos tengan los mismos permisos, diferentes a los usuarios comunes externos, que tendrán sus propios permisos. Pero también puede ocurrir que los gerentes, teniendo cargos del mismo nivel,
tengan distintos permisos. Por ejemplo, que el gerente comercial tenga permisos diferentes al gerente administrativo. Y también puede ocurrir que personas que ocupan diferentes cargos o niveles diferentes tengan todos los mismos permisos, es decir, que ocupen un mismo rol con relación al sistema. Eventualmente, una misma persona podría tener diferentes roles y por lo tanto diferentes permisos según el rol que está cumpliendo en un momento determinado. Cuando en la OMS hablamos de secretaría o de secretaria, el acento es fundamental porque en el primer caso estamos incluyendo un grupo de personas que trabajan en una secretaría, en cuyo caso es indispensable decidir si todos tienen el mismo rol o van a tener roles diferentes y permisos diferentes. En cambio, si hablamos de la secretaria, nos referimos específicamente a una sola persona. Los permisos también pueden asignarse en forma individual. Si no hay muchos usuarios, podría implementarse una matriz que en lugar de roles y permisos especifique personas y permisos con nombres. Sin embargo, si hay más de 20 o 30 usuarios, el uso de una matriz de este tipo comienza a ser difícil de manejar y es preferible incorporar el concepto de roles en lugar de utilizar los nombres de los individuos. Los permisos pueden considerar a las convenciones de la organización, pero deben modelar las normas referidas a la privacidad de los datos y otras restricciones legales. Es importante estandarizar el uso del nombre que se le da a las operaciones que brindan acceso a los datos, de modo que sean simples de especificar y validar los permisos. Por ejemplo, puede ser que algunos roles tengan permiso para editar y consultar, y otros solo para consultar. Puede ser que algunos roles puedan registrar una factura y otros puedan registrarla y además cancelarla. Pero no sería bueno que en algunos roles hablemos de registrar factura, en otro dar de alta la factura y otro ingresar una nueva factura. Deberíamos utilizar siempre las mismas expresiones. Los permisos entonces pueden quedar asociados a operaciones, pero también a otros factores. Por ejemplo, el personal no docente de un departamento académico puede crear y cerrar actas de examen y cursado desde las asignaturas que tiene a su cargo, pero no de las asignaturas a cargo de otros departamentos. En este caso, los permisos no dependen de la operación, sino de la estructura de la organización. Podría ser también una distribución geográfica, que los empleados, el personal de una ciudad tenga acceso a los datos que corresponden a esa localidad, pero no a toda la región. Una matriz de roles y permisos define todos los roles de usuario posible, las operaciones del sistema y los permisos específicos de estas operaciones para cada uno de los roles. Los nombres de los roles están expresados en las columnas. Las operaciones del sistema corresponden a las filas. Tanto los roles como las operaciones se pueden agrupar o desagrupar para facilitar la lectura. Una X en una celda indica que el rol para esa columna tiene permiso para realizar la operación que corresponde a la fila. La matriz se crea de manera iterativa. Comienza cuando se decide que la asignación de permisos es demasiado compleja como para mantenerla en la lista de usuarios y evoluciona a medida que se capturan requerimientos para los datos. En este ejemplo, el administrador es el único que tiene permitido crear una cuenta de usuario, establecer el acceso al portal o establecer el rol. Todos los roles tienen la posibilidad de actualizar el perfil y actualizar contraseña. Un cliente es el único que puede solicitar un crédito, pagar una cuota de crédito o cancelar el crédito. Consultar un crédito lo puede hacer el gerente de finanzas, el analista de finanzas o el cliente. El gerente de finanzas es el único que puede establecer el límite para los créditos. Pero junto con el analista, los dos roles pueden autorizar un crédito o obtener un reporte de la cartera de clientes o un reporte de créditos.
Un evento disparador de acciones es una regla que puede iniciar alguna actividad específica bajo determinadas condiciones. La actividad puede ser manual o una funcionalidad de software. La condición que provoca la acción puede ser una combinación compleja de eventos. Por ejemplo, si se vende un ítem y en el stock quedan menos unidades que la que indica el punto de pedido, se puede iniciar automáticamente el pedido al proveedor. Si el sistema registra menos de n movimientos en los últimos m minutos y ha transcurrido más de una hora desde el último backup, entonces se inicia un backup. Si es el último día del mes, se genera un reporte general para la gerencia de producción. Los tableros de control son programados teniendo en cuenta fundamentalmente eventos disparadores de acciones. Si es viernes, enviar un mail a los clientes que tienen facturas vencidas hace más de 10 días. Si un cliente compró el combo que hoy es el menú del día más de 3 veces en los últimos 3 meses, enviarle un mail informándole que hoy es el menú del día. Si un cliente adquiere un pasaje en el último año a una ciudad X y una aerolínea lanza una oferta para los próximos 15 días, enviarle un mail con la oferta. Si un cliente adquiere un pasaje para una ciudad X, mostrarle inmediatamente alternativas de alojamiento en esa ciudad. En las casas inteligentes, el control de los dispositivos está automatizado a través de la programación de reglas. Si el sensor de movimiento detecta movimiento entre la medianoche y las 5 de la mañana, el sistema, por ejemplo, enciende la bombilla de una lámpara. Si el sensor lumínico detecta valores menores a X, el sistema enciende las bombillas de la puerta principal y la cochera durante 5 horas. Una tabla de decisión es una alternativa concisa para modelar disparadores de acciones basados en eventos. Se utilizan cuando la acción a disparar depende de una combinación compleja de condiciones. La estructura de la tabla permite analizar si se han considerado todas las combinaciones posibles, siempre y cuando no haya restricciones de orden para evaluarlas. Si las condiciones deben evaluarse en un orden determinado, es preferible usar un árbol de decisión. Las ventajas de una tabla de decisión sobre un árbol son la trazabilidad visual y la velocidad para armarla. Todas las partes interesadas pueden rastrear el resultado de una combinación de eventos o a la inversa, los eventos que conducen a un resultado o a una acción específica. Una tabla es más rápida de crear que un árbol de decisión, porque en los árboles de decisión deben reorganizarse las ramas cada vez que se agregan nuevos eventos. Una tabla de decisión se representa como una cuadrícula. La fila superior contiene las etiquetas para las reglas del negocio. La primera columna contiene primero todos los eventos o condiciones y luego las acciones o resultados posibles. Cada una de las columnas restantes en la cuadrícula representa las acciones o los resultados válidos para cada uno de los eventos especificados. En conjunto, la combinación de eventos y acciones en una columna conforma cada regla del negocio. Supongamos, por ejemplo, que teníamos 3 condicionales. Si el empleado es altamente productivo en el mes, cobrará un adicional del 10% sobre su sueldo bruto. Si el empleado forma parte de un equipo de trabajo con alta productividad en el mes, cobrará un premio de 1.000 pesos. Los premios son acumulables en el mes. Si el empleado ha cometido una infracción que provocó una penalización, pierde el premio. Pensemos expresarlo como condicionales anidados. Se complicaría. Nuestra tabla de decisión rotula cada una de las 8 columnas a la derecha con el nombre de una regla y luego para las 3 condiciones posibles, producción individual alta, producción en equipo alta y penalizaciones, haya todas las combinaciones posibles, en este caso 8. Y entonces la regla 2 nos dice que si tiene productividad individual alta,
productividad de equipo alta y no ha sufrido penalizaciones, entonces va a cobrar el 10% del sueldo bruto más 1.000 pesos adicionales, ¿sí? Todo eso adicional al sueldo neto. Solo va a cobrar un adicional del 10% del sueldo bruto si tuvo productividad individual alta, no fue penalizado y su equipo no tuvo productividad alta. Y solo va a cobrar los 1.000 pesos de premio si su equipo tuvo productividad alta, no está penalizado y no tuvo productividad individual alta. Observen que si está penalizado en los 4 casos en donde hay penalización, no cobra ningún adicional. Una inferencia es un hecho que se deriva de otro hecho. Suelen tener la misma forma condicional que los disparadores de acciones, pero la consecuencia no es una acción, sino un hecho. Por ejemplo, si un cliente realizó un pedido en los últimos 30 días, se lo considera activo. Si un cliente pagó las últimas 12 facturas antes del vencimiento, se lo considera candidato a un préstamo. Por último, las reglas de cómputo indican cómo transformar un dato dado en un nuevo dato usando una fórmula o un algoritmo. Muchas computaciones están reguladas por el contexto exterior a la organización. Otras dependen del entorno interno o incluso son diseñadas dentro del entorno operativo del producto. Por ejemplo, el sueldo neto de un empleado se va a computar teniendo en cuenta normas externas a la organización y normas internas. Una fórmula muy simplificada sería el sueldo bruto. El sueldo neto es el sueldo bruto menos los aportes del empleado a la obra social y a la caja jubilatoria, menos el impuesto a las ganancias, más la antigüedad, más las asignaciones complementarias, más el salario familiar. El monto bruto de una factura es la suma de los productos entre las cantidades de artículos y los precios unitarios de cada uno de esos artículos. Averigüen cómo se computa el promedio de un alumno de la UNS y el promedio histórico de una carrera, siempre en nuestra universidad. Podemos especificar una regla para computar el monto de traslado en un taxi. Es un monto fijo más otro monto por cada 200 metros o 90 segundos de espera, lo que ocurra antes. Las representaciones visuales, como las tablas, por ejemplo, son también alternativas adecuadas para modelar reglas de cómputo. Si se venden 5 o menos unidades, no hay descuento. Si se venden entre 6 y 10 unidades inclusive, se aplicará un descuento del 10%. El descuento será del 20% si se venden entre 11 y 19 unidades y de un 25% si se venden 20 o más unidades. Hemos completado el capítulo 9 del libro. Pueden continuar entonces avanzando en las actividades prácticas y, por supuesto, leer este capítulo.